Este podcast es patrocinado por Comunidad Cristiana de Spokane. Bienvenidos a Más Allá del Altar. Hoy arrancamos nuestra tercera temporada. Va a ser una temporada de muchas sorpresas y muchas cosas nuevas. Y no se olviden que siempre estamos atentos a sus Pero comentarios. espérate un momento, Daniel. Permíteme un instante. En esta nueva tercera temporada, déjame decirte, amigo hermano, que me complace estar al frente para poderte decir de que Cristo te ama y que Más Allá del Altar tiene muchos episodios llenos de muchos capítulos, llenos de bendición para tu vida. Ahora la introducción. No le cambies, no le bajes, somos más allá del altar. Ven, 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 está por comenzar. Somos más allá del altar. Hoy Dios contigo quiere hablar. No le cambies, no le bajes, somos más allá del altar. Muy contentos de iniciar un nuevo episodio de lo que es Más Allá del Altar, cerrando y abriendo un nuevo ciclo. Y pues estamos muy contentos de recibir a Daniel y a Wendy, que son nuestros invitados especiales por primera vez en el banquillo de los acusados. Esta vez nos tocará a nosotros hacer las preguntas y pues les agradecemos mucho por haber venido. Para empezar, Daniel, Wendy, nos gustaría saber quién es Daniel, quién es Wendy, a qué se dedican y cómo son cristianos conviviendo en el mundo secular. Bueno, yo soy Daniel, tengo 33 años, que me duele decirlo, pero ya No, está jovencito. los últimos 7, 8 años han pasado rapidísimo. Pero yo creo que al menos con respecto a lo que es la iglesia, habíamos estado muy presentes aquí en este espacio precisamente que es Más Allá del Altar. Soy originario de México y fue para mí una bendición haber iniciado en este ministerio porque fue un sueño que tuvimos con Wendy y juntamente con el pastor. De cierto modo, cuando se dan todas las cosas, tu vida cambia. Porque la pregunta que me hiciste, ¿cómo somos nosotros como cristianos en el mundo? Una cosa es ser cristiano de cada 8 días, que va a la iglesia, que vas a un culto de jóvenes, a un culto de varones, de damas. Pero cuando comienzas a estar tú, como en este caso, ¿no? En el ángulo de la cámara, entonces la gente comienza a verte. Están en el foco. Sí, y ya no puedes ser el mismo cristiano que eras antes, porque ahora tienes una imagen que cuidar. Por Y cuestión de testimonio. por cuestión de testimonio, precisamente, porque la gente te está viendo, la gente está siempre, lamentablemente, la gente está viendo en qué la vas a regar. Sí. Entonces tienes que, si antes eras un cristiano, porque sí sucede que mucha gente empieza a servir y todavía a veces algunos tienen un pie adentro y un pie afuera de la iglesia, pero cuando ya comienzas a estar en el foco de la cámara, necesitas tú entonces cambiar tu forma de hablar, de vestir quizás, tu forma de tratar a la gente, cómo le hablas a la gente, cómo te diriges a la gente. Por el tema de no herir al débil. Por no herir y por guardar, yo creo, esa imagen, porque no solo estás representando un programa, como aquí, por ejemplo, no solo estás representando el podcast, sino estás representando a Cristo también. Y esa es la imagen más importante que tenemos que cuidar. Se me fue de todas tus preguntas. ¿Qué otra cosa venía en tus preguntas? No, básicamente es cómo convivís en el mundo secular siendo cristiano, porque, pues, platicanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, por ejemplo, en ese caso, yo hago construcción Ok. y todas las personas que trabajan para mí no son cristianos. Y hay algo que aprendí hace años que quizás no sé si a alguien lo voy a tomar a mal. Yo, por ejemplo, porque es que venimos de una cultura cristiana en la que nos decían, es que si tienes a un amigo, háblale de Cristo y háblale de Cristo. Entonces, a mí me tocó ver ahí en México que amigos cristianos se encontraban ahí, amigos míos, que uno de ellos era cristiano, otro no. Entonces comenzaba uno a hablarle de Cristo, a predicarle, y los dos estaban tomando. Entonces, cuando yo llego a este país, que yo venía también sin intenciones de buscar una iglesia, y Cristo me volvió a encontrar aquí, entendí algo, que no era necesario, por ejemplo, que yo le hablara a toda la gente, invitar a toda la gente a venir a la iglesia, cuando mi testimonio podía hablar por mí. Entonces, si tú le preguntas a la gente que trabaja conmigo, ellos saben que yo soy cristiano, ellos saben que yo vengo a la iglesia, y hay días que le digo, ¿sabes qué? Le digo, necesito que te hagas cargo
de esto, porque yo no voy a estar, tengo que ir a la iglesia. La gente sabe, pero jamás los he invitado a venir a la iglesia. Bueno, para ponerlos en contexto, en este momento se está viviendo una transición en la que Daniel y Wendy ahora se mudan hacia Montana, en Kalispell, y van a ser la familia pastoral, o sea, van a estar a cargo de esa iglesia. Entonces, a mí me parece bastante interesante motivar al joven que sueña, porque más allá de ser un sueño como construir una empresa, independizarte, tener tu propia casa, tus propias cosas, tus propios artículos, todos soñamos con servir para Cristo, servirle a Cristo y el llamado del pastorado se escucha bonito, se escucha fácil, pero realmente es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, lo que van a aprender a llevar cargas ajenas incluso sobre sus propios hombros. ¿Cómo? O sea, es que de repente llega el tema de que el patrón es cristiano y es pastor. Y no está pagando bien barato. Ah, Ujú. No, y de repente la gente, no es, y no está fuera de contexto pensar de que la gente no es cristiano, podemos decirle que nos dé un poquito más, porque porque es Ujú. cristiano. Wendy, contanos, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Qué haces? ¿Quién es Wendy? Bueno, yo soy Wendy. Una costilla mía. Ok. Nací, crecí en un pueblo muy pequeño. Llegué a Spokane hace 10 años. Vine a estudiar a la universidad y le dije a mis papás, no se preocupen, voy a estudiar unos años y regreso. Y ya son 10 años y no regresé. ¿Pero fue que no te dejó Daniel regresar o...? No, es que fue No. Dios. Se acomodaron las cosas y ya no, Dios no me llamó de vuelta. Bueno, entrando en el contexto de lo que yo quiero abordar en este momento es precisamente la transición que ustedes van a tener al llamado del pastorado. ¿Qué opinión, qué metas, qué proyectos tiene Wendy y Daniel en medio de que están siendo llamados al pastorado a guiar gente que tenemos un contexto psicosocial en estos precisos momentos, que es eso está, o sea, está causando tanto debate que incluso muchas iglesias están desviando totalmente lo que es el evangelio real para intentar pescar a las personas que quieren que el evangelio sea acorde a la vida que ellos llevan y no a lo que mandó Jesús. Entonces, ¿cómo ustedes visualizan este reto de orientar a gente joven con pensamientos nuevos y percepciones de la vida que quizás nosotros los que pensamos diferente, ahora somos los que pensamos diferente porque somos Sí. minoría, tenemos que adecuarnos para llevarles el mensaje? ¿Cuál sería ese reto? ¿Cómo se proyectan ustedes para llevar el mensaje? Yo pienso, y he entendido esto últimamente. Hace tiempo vi un estudio que hicieron acerca de los cambios de forma de pensamiento entre generaciones. Y más o menos casi 3 o 4 generaciones se vuelven a repetir patrones de tu tercera o cuarta generación. ¿A qué voy con esto? De que, por ejemplo, nosotros somos una generación, lo de los más o menos de los 90, entre los 90 y los 2000, una generación que ya no sufrió lo mismo que sufrieron sus padres. Por ende, nuestros padres nos hicieron un poquito más débiles. Entonces ves a alguno ahí que dice, oh, yo fracaso en el trabajo y fracaso en la escuela porque mi papá me abandonó, porque mi mamá me dejó, porque mis papás me pegaban, porque mis papás esto. Entonces culpamos a nuestros padres de los problemas que ahora tenemos. Las generaciones que siguen después de nosotros, a mis 33 años, todos mis compañeros, los de mi edad, los de que estuvieron conmigo en la escuela, tienen hijos. Y muchos de ellos tienen hijos adolescentes. Y son los que están saliendo con ideas más locas ahorita, o sea, están más débiles. Y en el evangelio ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo. Las personas ya de 40, 50 años de ser cristianos, somos hermanos que ahorita vemos en la iglesia y dicen, hermano, usted tiene que usar corbata en la iglesia. Sí, Hermano, si no usa saco, usted no puede predicar. sí. Y después vinieron otras generaciones, la mía especialmente, la generación de los 90, que viene a hacer el evangelio un poquito más relajado, Para no herir. para no lastimar, para no herir. Pero yo pienso que nos hemos ido también a un extremo. Entonces, la visión que nosotros hemos tomado, específicamente Kalispell, que es una iglesia joven, las parejas son jóvenes, muchas parejas recién casados
o algunos que aún no se han casado, pero que están viviendo juntos y se juntaron con su pareja, son personas de 20, 23, 25 años, rondan entre los 20 y los 35 años, 35. más o menos, y hay un reto grande con ellos porque vienen de no querer un evangelio radical, duro, Ujú. que lastima, a querer un evangelio liberal, con flexibilidad. Entonces Ujú. ahí yo le digo un evangelio de moral flexible, o sea, que te portas santito en la iglesia y diablito afuera. No, y precisamente por eso te preguntaba, porque con mi esposa pues tuvimos la oportunidad de viajar una vez a Kalispell y pues tuvimos la oportunidad de ver a la gente que asiste y nos llamó mucho la atención de que son valientes. Son valientes porque el contexto social que se vive para visitar la iglesia, el miedo de salir y las ganas de congregarse cuando todavía no estaba estructurada la parte Mm, pastoral nos llamó mucho la atención. Por eso te preguntaba, porque ya sabes que el joven trae ideas y como decís vos, ujú. por querer flexibilizar muchas veces o querer nosotros, acolchonar los golpes, nos pasamos y los suavizamos mucho. Y entonces ahí se da un cambio que probablemente pueda ser no tan positivo. Muchas veces nosotros tenemos que saber direccionar a cada público la cápsula que nosotros le vamos a dar de medicina, que aunque queremos que tenga el mismo fin, no siempre tiene los mismos resultados. Hablando de esto, por ejemplo, Daniel, que no te puedo decir que sea un miedo, porque seguramente lo que tenés es como una especie de ansiedad, digo yo, no sé. ¿Qué hace, o Wendy, qué hace que ustedes piensen, bueno, esto es lo que va a ser mi mayor reto para mí? Bueno, ahorita en este momento, para mí lo que ha sido un reto y se lo contaba a Daniel, estaba viendo cuando estamos en esa transición donde la gente se estaba acercando más a nosotros, Sí, era pedir consejo y noté que algo en mí como que no sabía qué decirles de manera empática. Ya ve como los psicólogos siempre saben qué decir y lo dicen de una cierta manera en donde lo hacen sentir bien, porque yo sí le puedo decir a alguien a consolarlo, pero a mi manera y no suena tan, ¿cómo lo puedo decir? Tan espiritual. ok. Ajá. Entonces, para mí ese reto, y le dije a Daniel, le digo, Daniel, siento que, o sea, sé que Dios nos ha llamado para esto, pero ahora Dios me está llamando a prepárate en lo que es la consejería. Después de ese día, no dejaron de llegar paquetes a la casa como por una semana. Oye, ¿paquetes de qué Libros y tipo? Ah, libros y ok, libros y libros que empezó a ok. comprar. Ya se Sí. documentó. No, pero, Ajá. ¿sabes? Bueno, sí, digamos, desde mi punto de vista, yo creo de que la humanidad en torno al cuerpo pastoral a mí me parece bastante buena, genuina, porque yo sinceramente me cansé de escuchar decir, Dios me dijo, que yo siento Y de Dios no parte, dijo nada. sí, Dios no ha dicho Yo nada. siempre, ¿sabes qué? Yo he escuchado esas palabras algunas veces y cuando han venido conmigo, pues, Ujú. es que hermano, Dios me dijo, yo le digo, y después le digo a Wendy, Dios no le dijo nada, se lo dijo en los prejuicios que tiene en su corazón. Sí, porque muchas veces y también nos malacostumbramos Sí, por cuestión de generaciones, de que alguien se te acerca, te abraza y te habla al oído. Y no siempre la conexión la palabra que vos vas a vertir, no siempre tiene que tener una conexión totalmente directa, espiritual, lo que en este momento Dios me está diciendo. Es cuestión de empatía, de empatizar con la persona a través de lo que el Espíritu Santo puso en tu corazón previamente. sí, No es que directamente vas a la señal y empezás a ver qué tiene, qué le sucede, dónde le duele, cómo le duele y qué le vas a decir. Yo creo que esa manera orgánica sea tu método, porque está bueno que te nutras, eso no te lo puedo sí, quitar, pero me parece bonito a mí el hecho de que, al menos yo, cuando yo vine aquí, yo jamás había andado, el pastor me anduvo un día ahí en el carro, andaba con él y le anduve ayudando, y me pareció genuino platicar con él y saber que él es un hombre Ujú. como yo, ujú, sí, pero que se esfuerza por hacer las cosas bien. Y fíjate, esa es la razón por el principio cuando te decía que yo no invito a mis amigos a la iglesia, la razón es esa, porque venimos de generaciones que el pastor llegaba, hermano, usted necesita casi a Dios, Sí. lo que usted está haciendo no está bien, arregle su vida con el Señor y vaya al infierno. si viene Y Cristo y se va a si viene quedar. Cristo, usted dice, hermano,
No, y decía, no faltaba que decía, no, es que no me siento preparado. ¿Y cuándo se va a sentir preparado? Cuando le pase un accidente. Y si no tiene tiempo de arrepentirse. Entonces, yo trato de salir de ese estereotipo. Incluso en Cali, pues, yo les he enseñado a los hermanos, les he dicho, hermanos, usted pues, se podrá saber media Biblia de memoria, pero si en su vida ninguno de esos textos que usted se sepa es visible, no le sirve de nada. Ahorita la comunicación está, no creo yo que esté en su nivel más alto porque sigue creciendo, pero tenemos los teléfonos y vemos predicaciones y textos de todo el mundo, gente que ni siquiera se identifican como cristianos o no son cristianos, comparten textos de la Biblia. Entonces, lo que la gente quiere ahorita, más que llegues con un montón de textos, es tu testimonio. No hay mejor manera de predicar que tu testimonio. ¿Quieres predicarle a tu amigo o a tu vecino que debes de amar al prójimo? Ámalo primero. Yo concuerdo mucho con eso. Ajá, entonces, esa es como algo, una clave actual en las nuevas generaciones, especialmente, ¿sabes en quién? En los jóvenes. Porque venimos de una iglesia en la que se nos ha dicho, hermanos, ustedes tienen que amar a sus hijos y cuidar a sus hijos. Pero el día que al papá le preguntan la información de su hijo, hey, hija, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo es tu cumpleaños? No ¿Qué fecha conocen a sus naciste? hijos. Ajá, no conocen a sus hijos. Y no hablamos de otra cosa. La profesora me está pidiendo tu nombre completo. ¿Cuál es tu segundo nombre? Ajá, eso es hablando en términos sencillos, pero ¿qué hay de aquellos padres que son cristianos en la iglesia y en la casa son un hombre totalmente desconocido? Ahora que hablas de eso, permitime interrumpir para introducir una idea que va acorde a lo que me estás Ujú, diciendo. Recientemente con mi esposa estábamos escuchando una canción que habla de estos pastores que son tan entregados con el tema de que hacen a un lado a la ujú. esposa, a los hijos, a la familia, porque los consume el tiempo que ellos quieren darle a Dios, pero muchas veces, esto es lo que quiero que abordemos. Muchas veces nosotros confundimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, cuando Dios nos dio orden para la familia y tiempo para cada cosa, pero mucho se está dando de que hay esposas de pastores abandonadas, Sí, hijos. sintiéndose Pues solas. yo veo cómo mi padre es empático con los demás, pero con mis problemas nunca es empático. Exactamente. Lejos de querer instruir a sus hijos, los golpean con la Biblia. Y pregúntate por qué hay muchos hijos de pastores que no van a la iglesia, que no quieren saber nada de la iglesia. Y le tú preguntas, ¿quiénes son tus papás? No, son pastores de la iglesia. Son pocos los pastores que tienen el privilegio de tener a sus hijos con ellos. Y es que se ha mal acostumbrado desde pequeño al niño a creer que incluso es como una forma de regaño, como una forma de imponerle llegar a la iglesia, ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Tenés que ir porque si no, está bien, porque la Biblia en un versículo habla de que hay que obligarlos a entrar al Ajá. reino de los cielos. Pero yo creo que no podemos poner a Dios como un ogro cuando él recibe a los niños, él habla de que incluso nosotros tenemos que ser como ellos para venir a los pies de él, para tener salvación. Entonces, yo creo que hay que equilibrar la balanza. Pero fíjate que en ese punto, con respecto a los hijos, lo que yo pienso Sí, es que en el caso desde que son niños, ellos no tienen opción, ellos tienen que ir. sí. Tu responsabilidad como padre es llevarlos a la iglesia. Ah, correcto. Cuando son adolescentes, mientras vivan debajo de tu techo, yo pienso que están hasta cierto punto obligados a respetar las reglas de la casa, y si en esta casa está establecido que hay que ir a la iglesia, que ir a la iglesia. Te voy a decir por qué. Porque los hijos, especialmente cuando no son chicos, hablemos de 10 años para abajo, ellos no pueden tener comunión directa con Dios. Sí, No la es todavía. Tú lo pones a orar y sí oran, sí lo hacen, pero no como ora un adulto que es consciente de una vida de pecado o una vida formal ante Dios, de decir, oh, tengo que cuidar mi comunión con Dios. sí. Entonces, ¿de quién depende la comunión de esos niños con Dios? De los padres. Y esa comunión no se da con que lo lleves a la iglesia. Ese es el error primero. Esa comunión entre el hijo y Dios es que mi hijo pueda ver el amor de Dios a través de mí, pueda ver el perdón de Dios a través de mí. No en la iglesia, no por ir a la iglesia, sino primero conmigo como padre, porque es lo que yo recibo de Dios y es lo que yo le doy a mi hijo. Yo estoy de acuerdo.
no tenemos opción porque sabemos de que es la única alternativa Ujú. y el mejor tesoro y regalo que nosotros le podemos dar a un hijo es Jesús. Pero cuando tu ejemplo habla, Exactamente. ellos van a querer ser como vos, ellos van a querer Ajá. imitarte y va a ser muchísimo más fácil. Pues yo me he topado con que mi hija está enferma. Papá, sinceramente voy a orar, dice, para que Jesús me sane. Ella sola se pone las manos, se pone las manos en la cabeza y empieza a pedir al Señor que le quite la gripe. ¿Por qué? Porque a ella les gusta venir a la iglesia. Yo nunca les he dicho e impuesto que tienen que venir o a ella les gusta. Se llevan bien con la gente, les gusta el ambiente, les gusta cómo nosotros llevamos el evangelio. Entonces, te pregunto, ¿qué se siente? Es que yo quizá, yo te lo pregunto o te lo pregunto a ustedes y se escucha tan fácil decir pastores, ¿qué se siente? Pues hablando de ser hija de pastores, siento que mis papás de chiquita no había tanta, aún siendo de una comunidad muy pequeña, no se sentía tanta la presión. Yo creo que la empecé a sentir a los, ¿qué será? Los 12 años. Llega un momento donde el director de alabanza, era una campaña, me acuerdo, era un fin de semana que empezó, iba a venir un predicador. En ese tiempo había un presidente que llegó y todos estaban muy emocionados por ese nuevo presidente. Y empezaron las redadas de inmigración. Entonces sale que como es el director de alabanza, llegaba temprano a la iglesia. Y nosotros llegamos como una hora antes y cuando vemos está su carro ahí, pero él no está en la iglesia y no hay nada puesto. ¿Y ahora qué va a pasar? Y que no sé qué. Luego me dice mi papá, dice, vas a tener que dirigir la alabanza. Y yo lo único creo que hacía es que era que tocaba el piano, pero si ya no quería tocar el piano me iba a jugar con los niños. Entonces no estaba tan forzada de hacer muchas cosas, pero creo que de ahí de ese momento tomaron una responsabilidad así. Ahí es donde empecé a sentir presión y no por parte de que mis papás lo demostraban, sino yo lo empezaba a ver con mis propios ojos y lo empecé a sentir. Y yo creo que empecé a sentir ese peso desde allí. ¿No te había Sí, caído no me había caído el 20. Yo creo que fue hasta que empezamos a ir a Kalispell. Ahí es donde me empezó a caer el 20, porque yo sentía la presión y yo sobrellevaba la presión de lo que tenía que hacer, se tenía que hacer. En ese tiempo que estuve ahí, luego llegué aquí a Comunidad Cristiana y tampoco lo sentía tanto porque siento que yo llevaba la responsabilidad, lo que tenía que hacer lo hacía y vamos, pero lo empecé a sentir más cuando empezamos a ir a Kalispell y empezar a servir en ayudar. por las expectativas? Y es que, Sí. ¿sabes qué? Te entiendo, porque cuando uno nace siendo varón, uno, No sufre, sí, uno sufre duro. no sufre Ey, no mucho. estás solo, no estás solo. Cuando uno nace siendo varón, además que sufre, pues llega un momento que te toca hacer cosas que la gente cree que todos los hombres sabemos hacer porque somos hombres. Entonces, yo creo que sucede igual, porque por ejemplo, un día mi esposa se nos fue la luz, ¿verdad? Porque la caja del breaker se había dañado. Y yo sí, Daniel, yo puedo pelear con lobos, darle de comer a los osos, trabajar bajo la nieve, bajo el sol, bajo la lluvia, yo como lodo, tierra, plantas, soy un Toyota, pero yo le tengo miedo a la electricidad. Y ese día se fue, hizo chispa algo. Yo estaba llegando del trabajo, me acuerdo. Y me queda viendo de largo y se sale y me dice, te toca. Ella tenía todas las esperanzas puestas en mí, con todo el temor de mi alma fui y lo reparé. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Sucede igual, porque tiene cierta relación, pero con muchísimo más peso, porque la gente espera que ustedes reparen almas, corazones, porque ellos consideran, y esto es lo que yo quería enfatizar, Wendy tiene temores, Daniel tiene temores, pero lucha contra esos temores igual que cualquier persona a través de Jesús. Pero esa persona cree que vos estás más cerca de Jesús Ujú. y que vos podés de cierta manera interceder como con mayor alcance para reparar el daño que hay en ellos. Entonces yo pienso que es natural ese peso. Contame, Daniel, ¿qué sentís vos? ¿Cómo te sentís? Bien, Bien, como un dijo la poquito. señora, como dijo la señora aquella, no siento nada. Hay algo, pasa algo, porque yo recuerdo hace como ¿qué? 13, como 15 años atrás que me tocó a mí trabajar. Habían lobos también en ese tiempo, pero cuando me tocó a mí trabajar con jóvenes en México, y después de eso me tocó trabajar con 3 o 4 años, creo, no recuerdo ya, como evangelista de una asociación en México. Y yo siempre sabía dentro de mi corazón
que existía un llamado pastoral en mí. Siempre sentiste Siempre lo sentí, ok. pero nunca lo quise aceptar. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, no, porque un pastor un día va a tener que entregar cuentas de esas ovejas que le son entregadas y va a tener que rendir cuentas con Dios un día. O sea, no, mejor yo me encargo de traer las ovejitas, se las dejo al pastor y que él las cuide. Y por 4 años hice eso. Ujú. Y luego dentro de esas ovejitas hubo una oveja que se apegó mucho conmigo y entonces yo empecé a sentir ese peso en mi corazón de cuidar de ellos. Y esto es algo, un error que muchos pastores han cometido y han cometido errores tremendos. Y yo muchas de las cosas que te digo ahorita las estoy entendiendo en los últimos 2, 3 años. Porque yo lo veía de esa manera, no, es que yo tengo que aconsejar bien, es que yo tengo que decirles lo que tienen que hacer, es que si vienen peleando con su esposa o con su esposo, yo tengo que hacer algo para que ese problema desaparezca. Hasta que entendí que no. Querías tener una pastilla para todo. Sí, pues, Ujú. exactamente. Sí. Entonces comenzamos nosotros a ir a Cali, y no te miento, yo creo que como 15 veces, es más, yo creo que casi cada vez que íbamos, regresábamos con un peso en el corazón de decir, oye, pero es que mira, se puede hacer esto y la gente está ahí sentada y se puede. Sí. Pero pues, no hay nadie que lo esté viendo. Pero es que mira, los hermanos están pagando por esto, oye, pero mira, pudiéramos hacer esto por ellos, pero pues no podemos porque pues también no somos los pastores, no podemos involucrarnos tanto. Entonces, respetando siempre nuestro margen, ¿no? O sea, ir, Se visitar. podía hacer algo, pero no había quien quisiera hacerlo. Exactamente. Y aunque nosotros queríamos, no estábamos en la posición de hacerlo. Sí. Ujú. Entonces empezamos a entender esto, de que Dios nos comenzó a hacer ver a la gente como Él lo ve. Y aquí es una clave importante. Cuando tú comienzas a ver a la gente como Dios ve a la gente, comienzas a verlos diferente. Comienzas a ver que aquella persona que cae en el mismo error a cada rato tiene un problema y tienes que ayudarlo a encontrar la raíz de ese problema y salir. Y esto fue algo que me alumbró a mí hace como 2, 3 semanas, donde te hacen una llamada y te cuentan un problema y tú te quedas, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué puedo decirle para que su problema se solucione? Y te das cuenta que aunque puedas tener mucha experiencia o hayas vivido por 50 años en el Sí. Evangelio y te sepas la Biblia al revés y al derecho, y no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada para solucionarle los problemas a la gente, como para que tú los soluciones. Lo único que está en tus manos hacer es mostrarles el camino y dejar que la gente encuentre las respuestas. Y ahí es donde entra la parte de lo que hablaba Wendy hace rato acerca de la consejería. Y Ujú. esto lo aprendí yo con ella. Leyendo los libros leyendo de los libros. Amazon. ¿Sabes qué? Hay uno de esos Mm. libros que dice que la mejor manera de aconsejar es hablarle a la gente a la luz de la palabra. No hay otra. Doctor, ¿me divorcio o no me divorcio? Veamos qué dice la Biblia. Veamos qué dice Dios. ¿Puedes o no puedes? Ah, bueno, la Biblia dice que no. Lo siento mucho. No te lo digo yo, me está diciendo Dios. Sí, Pero muchas entonces, ¿qué veces hago? Ah, bueno, hay que encontrar la raíz primero del problema. ¿Sabes que algo que yo estoy usando últimamente? La carta que estoy sacando debajo de la manga. Arregla primero tu vida con Dios y después hablamos. Porque en los libros de consejería hay esa teoría de que en una de los libros, su tesis es de que la psicología no, en realidad no sirve de No nada. ¿Por funciona. qué? Porque vas con un psicólogo y les cuentas tus problemas y las raíces, es la culpa de tu papá, es la culpa de tu abuela, es la culpa de la iglesia, de la razón de por qué tienes ansiedad, por qué siempre tienes hay un tercero. depresión. Sí, siempre hay un tercero, cuando en realidad la raíz es el pecado. Por eso uno puede, y uno puede ir a hablar Interesante. con un psiquiatra o lo que sea, y ellos te van a mostrar de que tienen paciencia, o que tienen los frutos del espíritu, pero en realidad no los tienen. Entonces, ¿cómo te van a dar consejos? El mejor consejero, donde puedes hallar el mejor consejo es en la Biblia y con un pastor. Totalmente de acuerdo. Sabes que me llama la atención que hace poco estaba escuchando un comediante que dice que nosotros fuimos la generación que descubrió que la psicología era tan importante que Ujú. podíamos acudir a ella y la dañamos en un segundo. La dañamos en un segundo porque empezamos a inventar condiciones con miles de nombres que los contractan en abreviaturas para decir yo sufro de esto, sufro de aquello, sufro de esto y la respuesta siempre la tenemos. Lo que pasa es que no sabemos dónde acudir para obtener la respuesta. Y ya ves que volviendo al hecho de que estamos empapados de un ambiente social que tiene tantas direcciones de pensamiento,
que, por ejemplo, nos estábamos riendo con mi esposa que estábamos platicando acerca de estos jóvenes que se perciben animales, de estos jóvenes que se perciben animales, y resulta que cuando vos debatís con uno de ellos, resulta que el extraño sos vos, el diferente sos vos. Ujú. Y todas estas nuevas influencias, al evangelio venir intentando suavizar la palabra de Dios para que la gente se acerque, ellos intentan como transicionar de inventarse excusas. Yo recuerdo que yo recibí tanto daño de mal denominados pastores que me decían que habían cosas que eran de Satanás y que Dios se los había revelado. Y entonces yo decía, pero yo le oré a Dios por eso. Y mi playera era nueva, ¿no? No, ¿y cómo es Sigues eso? diciéndote, el diablo está en Y, tu playera. y un día, y El un del día, diablo. y un día orando por un negocio que quería levantar con mi esposa, porque teníamos la materia prima contada para hacer algo y el dinero para emprender algo. Y se me acercó alguien con tatuajes, pelo largo, que a todas luces era alguien que jamás me iba a llegar a hablar de Dios. Me agarró, me abrazó, me dice el Señor que todo te va a salir bien porque Él está de tu lado. Y los pastores ausentes, le podemos decir ausentes porque en mi país hay algo que no sucede acá y me gusta que no suceda acá. Acá los pastores son cercanos. Está esa posibilidad de que vos te acercás con el pastor, platicás, te ves una taza de café y platicás y debatís de problemas con ellos. En mi país el pastor es como una figura y entre más grande es la iglesia y tiene más miembros, es más grande la figura y abre una Más brecha. inalcanzable. Mm. Si te dijo Dios te bendiga y se acordó de tu nombre, ay, vos sos de los favoritos, porque no sucede eso. Jamás el pastor te va a invitar o va a aceptar una invitación a tu casa. No sucede, en mi país no sucede, al menos no. En Costa Rica tuve la oportunidad de que Dios me hablara por medio de personas que son muy creyentes, pero que no son convertidos, digámoslo así. Entonces, y se me acercó gente que tal vez tiene el título pastoral, pero que no fueron influyentes con respecto a Dios. Es lo irónico, con respecto a Dios, como gente que no era cristiana y se me acercaba y me decía, papito, crea a Dios. Usted es una persona que usted le cree a Dios y que Él está con usted, no se preocupe que todo va a salir bien. Y yo decía, ¿cómo alguien que, no, que supuestamente no tiene a Dios en su corazón me puede enseñar tanto del amor de Dios? Y alguien que supuestamente está tan empapado de Dios me puede enseñar tanto a no querer ir a la iglesia. Hay jóvenes que, y esto me gustaría aterrizarlo con ustedes, que ustedes nos hablaran de eso, de lo que es la vida real. Ustedes son personas que mi esposa y yo admiramos mucho. Admiramos mucho para los que no saben. Antes de yo conocer a Wendy, Wendy canta muy lindo. Yo quería venir a cantar especiales en la iglesia y cuando la escuché me arrepentí porque dije yo, esta muchacha no puede ser posible, yo no tenía la cara para hacerlo. Daniel tiene una manera de exponer la palabra de Dios que es muy escasa hoy en día. No te lo digo porque estés aquí. Sí, Ahorita. sí, 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 sí. Como que se puso güero. Dice. Me cambió el color. Creció. Tiene una manera de exponer la palabra de Dios que está muy escasa hoy día. Hoy día la gente grita cuatro cosas y habla de el famoso Dios me dijo, del famoso Dios me Ujú. dijo, el famoso Dios me reveló y hiere a gente intentando mostrar que él está más cerca de Dios, cuando lo que queremos es precisamente eso. Por ejemplo, yo los conozco a ustedes y me llena de tanto gozo verlos que son personas trabajadoras, talentosas, son personas que tienen ese sentido de calidad, de ser cálido y cercano a las personas, y a mí me parece que ese va a ser un factor demasiado positivo a favor de ustedes con respecto al liderar una iglesia. Estoy contento por la gente de Kalispell que van a tener al frente a gente tan buena como ustedes, como para que finalicemos en algo, en una burbuja compacta. Me gustaría que nos hablen ustedes desde una experiencia propia, alguna anécdota de vida que les haya permitido conocer más a Dios, pero que también se la podamos compartir a cualquier persona que sea no creyente y animarlo, ya que hay muchas personas que tienen miedo de acercarse a la iglesia por la
religión, porque no podemos obviar de que el evangelio es duro, no podemos decir, no, es lindo, aquí nos va a ir bien a todos, no, no. Jesús hizo lo correcto y padeció, sus discípulos hicieron lo correcto y padecieron, y es un error gigantesco decirle a la persona que cuando uno se acerca a Cristo, todo va a marchar bien, no es así, pero también uno goza de privilegio, es lindo. Es como ser papá, les digo yo, cuando me preguntan, ¿y qué? ¿Qué en la iglesia qué? Es como ser papá, les digo. Estar en la iglesia es como ser papá. Es caótico, pero hermoso. Es caótico, pero hermoso. Entonces, un mensaje vía anécdota que puedas transmitir a alguien para que se acerque a Cristo, de modo de que él no se sienta inmerecedor de la gracia de él, porque muchas veces nos sentimos insuficientes. Yo hasta hace poco participo de la Santa Cena, porque yo jamás, no soy loco, extrovertido y muchas veces señalado, jamás yo me sentí merecedor de participar de la Santa Cena. Hasta que el pastor me dijo, "Yey, pero si, ¿quiénes eran los que participaron de la Santa Cena en ese momento? No fueron todos los que abandonaron a Jesús, los amigos, los que no lo iban a dejar nunca, los que no lo iban a abandonar, no quedó ni uno. Entonces, ¿cómo nos podrían, digamos, mostrar una anécdota de vida en la que se hayan sentido ustedes bendecidos, respaldados por Dios a través de la vida cotidiana? Yo creo que en ese sentido hay muchas formas en las que Dios te habla, no Exactamente. precisamente en la iglesia. Exactamente. Sí las hay, y es todo el tiempo, nada que nosotros no las identificamos. Perfecto, al grano, Ajá. ahí era donde quería Nosotros no llegar. las ahora, No sabemos si queremos identificarlo. si quieres que te cuente una anécdota mía. En el 2019, en abril de 2019, Me caí. yo me compré, sí, me caí. Bueno, no, pues no, me caí pues así de, me tiré al lugar, ¿no? Y yo me compré una moto nuevecita, 0 millas. Ok. Y un mes después choqué. Y entonces yo venía en ese tiempo en una etapa como de rebeldía con Dios en la que decía, no quiero ir a la iglesia. Ese fue el diablo, dijiste, que me botó. No, no fue el diablo, fue un señor como de unos. Entonces yo venía en esa etapa de rebeldía que no quería saber de las iglesias. Yo llegué en el mismo 2019, yo aquí a Estados Unidos, en la misma mentalidad hasta que conocí a Pastor Álvaro. Pero, ¿a qué voy? Yo me acuerdo ese día, fui a cortarme el pelo, salí del lugar, estaba lloviendo, y por un momento sentí en mi corazón que algo iba a pasar. Y por un momento, no sé si fue como que Dios me habló o de alguna manera yo, no sé, no podría explicar esa parte, porque por un momento en mi mente pasó el hecho de que yo iba a chocar, y como 6, 7 cuadras más adelante, un señor se pasó el alto y me fui a estampar ahí, en un carro. La cosa es, El señor sobrevivió. no, al señor no le pasó nada. Yo quedé abajo del carro, pero la cosa es Le mandamos un saludo fuerte al señor que por cierto costó para que me pagara, pero me pagó. pero pagó. Pagó. Gracias. La cosa es que ese día, porque mucha gente dice, pues el día que yo esté en un accidente, antes de morir, le pido perdón a Dios. No pasa eso. En tu cuerpo entra un momento de que no te acuerdas ni de tu mamá, no te acuerdas de nada. Entonces yo recuerdo que como días antes, yo le decía a mi familia, ¿saben qué? Le digo, un día me va a pasar algo y no les van a poder avisar, porque todo el tiempo yo les escribo y mando mensajes y nunca me contestan. Nunca me reciben una llamada. Y luego me reclaman que porque yo no aviso dónde estoy. Y yo les había dicho eso. Entonces ese día se cumplió, porque cuando yo choco sale la gente ahí a ver y detuvieron al señor para que no se fuera y todo eso. Y mientras yo estaba tirado, llegó un policía y me dijo, ¿tienes a alguien a que le hablemos? Y yo le dije, sí, en mi teléfono, ahí tengo el número. Le dije a quiénes llamar y no contestó nadie. Ese día me sentí tan solo, porque si no le hicieron 10 llamadas, no le hicieron ni una a mi familia, y conocí a otras personas y nadie contestó el teléfono. Entonces, lo único que hice, recuerdo, me recosté, vi hacia arriba y me dice el policía, te vamos a tener que llevar ya porque nadie contesta, entonces vámonos. Y llegó la ambulancia, me levantaron y de pronto escuché la voz de alguien que dijo, yo voy con él, yo me subo con él, yo voy con él, yo lo cuido. Y el policía le dijo, ¿en serio? Dice, ¿tú lo conoces? Y dijo, lo he visto 2 veces, pero yo voy con él. Y se subió y me llevaron al hospital. Y todavía recuerdo, porque perdí la conciencia por un rato, y hay cosas de las que no recuerdo, pero recuerdo que cuando llegó la ambulancia al hospital, los doctores empezaron a pedir medicamentos. Oye, ve a comprar esto, le empezaron a decir a la persona. Y decía, no, yo no traigo dinero porque no es mi familia, no es nada mío. Dice, pero lo conoces, lo he visto 2 veces. Y entonces yo recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le digo, esta es mi mochila,
ahí hay dinero, ahí lo que se ocupe, úsalo. Y fue lo último que recuerdo. Y después, eso fue como a las 4 de la tarde, desperté a las 7 de la noche y cuando yo abrí los ojos ya estaba mi familia ahí. Pero ese día yo pude entender que Dios estuvo conmigo ahí, con alguien que no sabía ni mi nombre. Ahí yo pude ver el amor de Dios. Y fue Dios diciéndome, no estás solo, Sí. no están la gente que tú quieres ver, pero sí estoy yo. Y no era una persona cristiana, no era nada. Y era una persona que específicamente sí, nos habíamos visto 2 veces nada más, que no habíamos compartido como una plática, de decir, oye, me llamo tal, soy de tal lugar, no. Habíamos estado en un grupo como ahorita y nos vimos, tal vez intercambiamos 2, 3 palabras, pero ese día yo pude ver el amor de Dios a través del mundo también. Sí. Con eso no estoy diciendo, entonces vamos al mundo, no. A través de todo la creación de Dios, Dios te puede dar muestras de amor sencillas, pequeñas, que a nosotros no las vemos. Entonces, ese día aprendí a ver a la gente de forma diferente, porque siempre hemos vivido en un evangelio segregado. Sí. Aquí los de Dios y allá los del diablo. Hasta racista de cierta forma. Sí. Yo soy más. O Y sea, ese día yo aprendí a sentarme a comer con esa gente, aunque ellos estén a lo mejor tomando. sí, Eso no quiere decir que yo lo tengo que hacer. exactamente. ¿Y sabes qué fue lo que a mí me impactó bastante de lo que me pasó a mí? ¿Por qué te digo? Porque que eso me impactó en ese tiempo a mí. Yo pude ver cómo Dios me habló a través de eso que pasó. Porque ahí donde yo estaba tirado, pasó mucha gente que sí me conocía y que eran cercanos a mi familia. Y ninguno se bajó a verme. Uno de ellos, uno solo de ellos fue y le dijo, en mi pueblo llegó y ¿Está le dijo, vivo? y le, Ok. no se paró, no se paró, No. fue y le dijo a otra persona en mi pueblo, le digo, oye, ¿sabes qué? Ve y dile a la señora fulana de tal que su nieto está tirado allá en una calle, lo atropellaron. Allá está Daniel. Ni siquiera llegó él. Entonces, son cosas en las que nos metemos a veces por gusto propio, por decisiones que uno toma, pero que al final de cuentas Dios siempre te va a hablar. Sí. Y ahí, por esas cosas y muchas otras más, aprendí a ver a la gente de manera diferente. Aprendí a ver a la gente sin prejuicios. Aprendí a ver a la gente, a entenderlos, a ver lo que ellos no ven y ayudarlos a caminar por un camino que quizás yo ya recorrí, Sí. sin juzgarlos, sin decirles qué hacer, simplemente mostrando el Que camino. lo irónico es que ellos no saben que Dios te está hablando a través de ellos. Ajá. Sí. Ujú. Y sí, fíjate, uno aprende cuando alguien te pide un consejo. Te sacas unas frases que quién sabe de dónde salen, que tú mismo te enseñas. Digamos que hace algunos días atrás mi principal barrera era el idioma. Era el idioma. En mi país nosotros hemos estudiado lo que es bioanálisis y nosotros queríamos acercarnos a lo que era el área de salud siempre. En este caso se nos ofreció de otra manera y en otro idioma y yo me sentía tan como amarrado, me sentía impotente del hecho de no poder desarrollar lo que a mí me gusta hacer, que es hablar. Y Dios me ayudó mediante personas con mucha paciencia quienes digamos que me explican o me explicaban, y yo les decía a ellos, vos sos una oración contestada. Esa es mi frase para alguien que no sabe que Dios me lo puso en mi camino, porque yo oré para que pasara eso. Cuando yo llegué a estudiar, había alguien que hablaba español, y eran un montón de personas que no sabíamos que si eran enfermeros, que si eran, que era lo que iban que era lo que iban a ejercer. Y resulta que estaba conmigo y en mi clase. Salgo de esa clase, me mandan al hospital ya a ejercer. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo decía adiós y buenas tardes, buenos días. Yo con eso estaba, ¿verdad? La cosa es que ponen a otra persona que habla español. Y esa persona me empezó a explicar el sistema. Y el cerebro ya ves que empieza a agarrar. Y le dije, uso otra oración contestada. Y muchas veces se me salieron las lágrimas porque cuando yo le decía, cuando yo le digo al Señor, no puedo, sucede algo. Se saca el as bajo la manga y me habla. E irónicamente, no lo, tal vez la búsqueda inicia en la iglesia, un ejemplo, pero la respuesta no está aquí. No precisamente porque sea malo, sea bueno, simplemente porque uno tiene que aprender, como dice Daniel, a detectar cuando Dios te está contestando o hablando o incluso llamándote la atención a través de una persona que no es cristiana. Si Dios fuera tan presente en nuestra vida como lo fue en la antigüedad, nosotros no creyéramos. Y yo siento que en gran parte de que uno es
los milagros escasean, uno, por culpa de nosotros mismos, porque somos nosotros el vector que Dios utiliza para que los milagros se efectúen. Pero resulta que a mí me da pena irte a dar una palabra. Yo sentí que quiero decirte algo, pero como sos Daniel, ¿qué le pudiera decir yo a Daniel? Y tal vez Daniel lo que necesitaba era un abrazo. Y en ese abrazo seguramente el Señor te habló, te comunicó algo. Muchas veces a mí me ha pasado que se me acerca alguien, me abraza y me hace sentir mejor. Y probablemente fue de parte de Dios. Simplemente nosotros tenemos que aceptar las cosas de Dios tal y como son. Ujú. Para finalizar, ¿qué le puedes decir a un joven que quiere servir y no se atreve? Simplemente motivar a las personas. Que ¿Qué le puedes hay decir a alguien? algo que, bueno, a mí en su tiempo me pasó, cuando fui líder de jóvenes, cuando me nombraron el líder de jóvenes a nivel distrito, y hubo algo que resonó mucho, que yo dije como 2, 3 veces, es que yo no sé qué hacer, no sé qué hacer en ese puesto, no sé qué se hace. Mm. Y hubo gente que me dijo: "Es que no necesitas saber". Hacelo nada más. Sí, o sea, vas a vas a entrar y en el camino Dios te va a capacitar también. Ahora, hay 2 cosas importantes, que quieren servir, y el servir es liderar. Sí, Toda persona que quiere servir tiene que ser líder, y todo líder tiene que servir. que hay cosas que se aprenden con experiencia, Sí, entonces, en el liderazgo hay líderes que son líderes natos, que nacen Ujú, siendo como niños, ¿no? Que de repente ves niños que entre 5 niños hay uno que los lidera, aunque ujú. sea para hacer travesuras, pero es el que se le ocurren las travesuras. Viene con liderazgo de nacimiento. Entonces llegan a la escuela y son el líder del equipo que hace las tareas, llegan a la prepa y le encanta exponer y siempre están liderando, siempre están buscando, van a la iglesia y son los que organizan. Hay niños que ayudan a tranquilizar a otros niños y hay liderazgo nato. Ahora, no siempre uno nace siendo líder. El liderazgo también se aprende y eso es algo que tienen que tener toda persona que quiere servir, es que no va a empezar a hacer algo sabiendo hacer todo lo que hay que hacer. Exactamente. Posiblemente va a fracasar en algunas cosas, pero va a aprender. Y conforme más lo siga haciendo, más va a seguir aprendiendo. Entonces, lo importante es no tener miedo al liderazgo o a servir. Sí, a En lo nivel, que te pongan o en lo que vayas a hacer. Porque para ser líder y figurar como alguien, como líder, no necesitas, por ejemplo, un ejemplo, voy a poner el ejemplo del grupo de alabanza, que es algo que lo que estoy muy familiarizado últimamente. Ponen al líder de alabanza y a lo mejor él no lo vas a ver cantando, no los vas a ver tocando, pero los va a estar moviendo, ya los va a estar organizando y todo lo que se hace arriba, hay alguien que lo está organizando y a lo mejor no está figurando arriba, a lo mejor está sentado todo el tiempo en una banca, pero él está influyendo en la gente para que hagan el trabajo. Entonces, servir o liderar no significa que todo el tiempo vas a estar enfrente, pero también significa que aunque no estés enfrente, tu presencia se note con tu trabajo. Pero todo eso viene también con un liderazgo que, aunque si no naciste siendo líder, si no hay ese liderazgo nato en ti, puedes aprender, lo puedes desarrollar y ahí entra entonces el trabajo de la iglesia que ya está adentro. Poderle enseñar al nuevo, al que tiene el deseo, poder enseñarle, ok, ¿quieres lavar baños? Ok, mira, ven, esto se hace así. Cuando saques la basura, amarra la bolsa y ahí atrás hay un don, ve y tíralo. Entonces le estás enseñando a servir, le estás enseñando a hacer. No se trata solamente de decir, oh, aquel hermano está estudiando en la universidad, lo pongamos de líder de jóvenes. Posiblemente no va a saber hacer nada. sí, no tiene nada que ver una cosa con la Ajá, otra. y a lo mejor yo estoy Ujú. viendo el liderazgo en esa persona de la manera equivocada. A lo mejor no, él no me sirve para líder de jóvenes, pero sí me sirve para líder de alabanza. Pero sabe un poco, resulta que el hermano tenía un tío que era músico y tiene buen oído. Ay, a lo mejor nos puede ayudar en el sonido. Y es parte también de los líderes que están instalados poder identificar las habilidades de aquella gente que quiere servir. Porque esa es otra cosa, que a veces queremos llenar lugares con personas que quieren servir y luego esa gente dice, oh, es que yo no quería ser líder, yo nomás quería barrer la iglesia. O es que yo no quería barrer la iglesia, yo quería tocar el bajo, por ejemplo. Y hay un conflicto porque lo que van a hacer no lo van a hacer bien. Lo van a hacer de mala gana, que no está bien, también uno tiene que empezar de abajo, pero Sí, todo es una ofrenda, sí, todo es una entonces, ofrenda. lo importante aquí es que toda gente que quiere servir es que le pierda el miedo a hacer las cosas. Interesante y bastante asertivo es decir de que a nivel de servicio en lo que es el servir para servir a Dios. El fracaso no es del todo un fracaso, porque como decís, Ujú. el fracaso te viene mostrando cómo no ¿En qué hacerlo. fallaste? Ajá.
y te genera experiencia. Y acá, a diferencia de tal vez una profesión que tenés que ya ejercerla con excelencia, acá el camino es así, el camino es de Ujú. tropiezo, hasta llegar al punto donde vos sos efectivo. Nosotros estamos muy contentos, Daniel, de a Wendy, de haberlos tenido acá. A los dos les deseamos lo mejor en esta nueva etapa, esta nueva travesía. Y sabemos que la responsabilidad que se carga desde los ojos del pastor y la pastora es pues bastante grande, ¿verdad? La responsabilidad. Pero nosotros les deseamos lo mejor, estamos con usted y allá por allá les caemos a Montana de vez en cuando. Nos invitan, yo quiero llegar a cantar, pero que no esté Wendy. Me da como vergüenza cantar con esa Wendy. La No. cosa que se están uniendo ahorita ya músicos muy buenos también. Bárbaro. Entonces, no puedo, ya me dijeron que no puedo. No, tienes que perder el miedo. Algo que aprendí yo en la escuela bíblica es que todo el mundo se ponía nervioso cuando el director estaba ahí y le tocaba predicar. Ok. Y yo no, yo nunca me puse nervioso. Y no es que yo sea perfecto, ¿no? Ujú. No, Pero pues que yo es sabes diferente. que siempre dije yo, Ah. pues si voy a predicar la palabra de Dios que él predica también, me voy a poner Es lo mismo, nervioso. es lo mismo. Lo mismo, entonces simplemente es perder el miedo. Y Es lo vamos a mismo, lo que esperar. pasa es que yo siento que me subo en bicicleta y afuera están parqueados unos Lamborghini. No, Pero yo creo que eh, sí, nos va a dar mucho gusto poder recibirlos. Ustedes, no solo ustedes, yo creo mucha gente de la que nos va a ver, también nos vamos a sentir bendecidos con que un día nos visiten y puedan compartir con nosotros esta nueva etapa. Gracias por todo el apoyo que nos dieron durante este tiempo también, que nos vieron en el podcast, gente ahí que nos comentaba. Realmente gracias por su apoyo. Hoy pasamos la batuta, ¿verdad? Con ustedes, que nosotros confiamos y creemos que van a hacer un trabajo muy bueno. amén. Nada, seguimos yendo a la misma iglesia. Sí. Seguimos teniéndoles el mismo amor, el mismo cariño. Bueno, ya para finalizar, me gustaría animarlos a que sigan a Cristo. Cristo no es un muro, no es una barrera, está accesible, está vivo y está con ganas de entrar en tu corazón. Si usted es un joven o una persona que asiste a la iglesia y quiere escribirnos y mandarnos algún tema del que se le gustaría a usted que nosotros hablemos y lo abordemos, con mucho gusto lo vamos a hacer. Este fue un episodio más de su programa, su podcast Más Allá del Altar. Para nosotros fue un agrado haber entrevistado a Wendy, a Daniel, nuevos pastores de Comunidad Cristiana en Kalispell, Montana. Y pues ya es hora del café. Lamentablemente no podemos invitarlos a ustedes porque tenemos limitadas las tazas, pero que Dios los bendiga. Y como dicen en mi país, descobijate que Cristo te ama. No le cambies, no le bajes, somos más